Bueno, leemos entonces. Marcos, por favor. Dame un segundito que cambie justo. Marcos 7, 21 y 22. Prestamos mucha atención. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que vemos aquí? El reflejo o la manifestación de lo que es realmente la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es eso lo que hay en nuestro corazón, lo que habita en nuestro corazón. Daniel, por favor. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, en este sistema corrompido, sistema que está influenciado por nuestro enemigo, por Satanás, y habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, está hablando de qué también? De la naturaleza pecaminosa. Está hablando de nuestra concupiscencia. Todo esto no proviene del Padre con mayúsculas, o sea, no proviene de Dios, dice. ¿Sino de qué? Del mundo. Y todo lo que proviene del mundo, a nosotros, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, ¿nos hace bien? No. Nosotros no nos tenemos que alimentar con las cosas del mundo, ni dejarnos influenciar, ni vapulear con las cosas del mundo, sino con la palabra de Dios, que es realmente el único alimento que sustenta, que nutre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser. Hermano. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociantes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjense ustedes allí qué importante la última parte, ¿no? Dice unánimes, habla de unidad, de todos juntos, no altivos. O sea, entre nosotros los hermanos no debiera haber orgullo, no debiera haber soberbia, sino asociándoos, dice, con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántas veces pecamos por ser vanidosos, soberbios, orgullosos, considerando, creyendo que cada uno de nosotros somos los dueños de la razón y que lo que yo digo es lo que vale, lo que dice el hermano eso es lo que vale, y no escuchamos a veces al hermano, no escuchamos la opinión, no escuchamos lo que el hermano tiene para decir, para expresar, pero más allá de eso, de que tiene que haber unanimidad, tiene que haber la capacidad para soportarnos, para amarnos, para exhortarnos, al que debemos escuchar es a Dios. Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Hermanos, el título de esta pequeña enseñanza es un tema que creo que a todos nos atañe. Creo que a todos nos afecta. Creo que todos nos tenemos que interiorizar mucho en esto. El título es nada más y nada menos que la inmadurez espiritual. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la inmadurez espiritual? ¿Cómo se le llama al inmaduro espiritual también? ¿Cómo más? No importa, no se preocupen, ya lo vamos a ver. ¿Qué es la inmadurez espiritual? La inmadurez espiritual es la incapacidad de recibir doctrina más sólida. ¿Sí? Esa es la inmadurez espiritual. Muchos no consideramos, sino que analizamos y decimos, tal hermano es inmaduro, porque es muy raro que yo vaya a decir yo soy un inmaduro, ¿no? Muy raro. Entonces decimos, aquel hermano es inmaduro por tal cosa, y señalamos, digamos, la falencia, el defecto, el error, el pecado. Pero qué importante que entendamos la raíz de lo que es la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual es aquella persona que tiene la incapacidad de recibir doctrina más sólida. ¿Por qué incapacidad? Porque está cegado por el orgullo. En el Instituto Bíblico vimos que el orgullo, ¿qué es? La máxima expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, digo yo, ¿han escuchado hablar de los hermanos carnales? Sí, ¿no es cierto? En nuestra iglesia creo que no hay ningún hermano carnal. Pero
El inmaduro espiritual es el mismo que el carnal. El carnal es el inmaduro espiritual. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque el inmaduro espiritual maneja su vida, se basa en sus sentimientos, en sus emociones, en sus propias creencias, en sus propias opiniones, en sus propios conceptos, en sus propias teorías. Y a la palabra de Dios tal vez hasta la sabe de memoria y la recitan o la recitamos mejor que cualquier otro. Pero la palabra de Dios no ha influenciado, no está trabajando en el interior, porque el orgullo de esa persona no permite que la palabra de Dios surja el efecto que tiene que surgir. Hermanos, 1 Corintios capítulo 3, por favor, versículo 1. Y ustedes dirán que tiene que ver los versículos que leímos antes, ¿no? Si tiene que ver. Si después ustedes escuchan el audio y repasan cuando entren al canal de la iglesia, van a ver que todo está relacionado. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así, el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense que el verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una traducción de como hombres es como hombres del mundo. Fíjense que algunas de las características del inmaduro espiritual o del niño o del carnal es el celo, la contienda, las disensiones, las peleas, los desacuerdos. Esas son algunas de las características del inmaduro, del carnal. Y Pablo aquí vemos que claramente llama niños en la vida cristiana a los corintios, niños, porque aún no eran, ¿sabe qué cosa? Espiritualmente saludables. No eran aún espiritualmente saludables y maduros. Es que el que es niño espiritual, el inmaduro, el carnal, no tiene salud espiritual. Porque es una persona que constantemente, como decíamos recién, se siente influenciado y dominado por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que piensa, por lo que cree y no por la palabra de Dios. Y es una persona que no es saludable dentro de un grupo. Porque contamina. Porque crea disensiones. Porque crea desacuerdos. Porque produce celo o cualquier cosa le afecta. La persona que es madura es una persona saludable. El cristiano maduro debe ser una persona de bendición. Una persona que constantemente lleva bendición desde que saluda hasta que se va de un lugar. El cristiano maduro debe ser una persona saludable. Es una persona saludable. Es una persona comprensiva. Es una persona que cuando habla transmite paz, transmite esperanza. Es una persona amigable. Es una persona con la cual se puede entablar una amistad. Los corintios no estaban preparados para recibir alimentos sólidos, porque se iban a atragantar. Y tristemente muchas veces se ve a personas cuando ya se les quiere dar alimento sólido y aún no han digerido el alimento, la leche espiritual, se atragantan. A tal punto que tal vez no quieren ir más a la iglesia, a tal punto que por allí se ofenden. Hermanos, es momento, creo que, en el cual realmente, en forma responsable, cada uno nos debemos examinar a la luz de la palabra de Dios. Leía al hermano recién que no debemos ser sabios en nuestra opinión. La palabra máxima, de autoridad máxima, es la palabra de Dios, las Escrituras. Y como hijos de Dios, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos disfrutado de la salvación, del perdón de los pecados, hemos experimentado el nuevo nacimiento, debemos buscar la palabra de Dios y obedecerle a la palabra, aceptarla, recibirla. Fíjense, ¿por qué Pablo les llama niños espirituales a los corintios? Primero, porque se peleaban como niños entre ellos. Y de esta forma, cuando la iglesia o los miembros de la iglesia se pelean, permiten
que las divisiones, los conflictos, los distraigan. En realidad el que está atrás de todo esto es Satanás distrayéndonos. ¿Sí? Y en Corinto pasaba esto. Se distraían, se peleaban. Segundo, los cristianos inmaduros son carnales, porque son controlados, ¿por qué? Por sus propios deseos. Sí, Dios dice esto, pero a mí tal cosa, o yo tal cosa. Actuamos con carnalidad. Tercero, los creyentes maduros se diferencian de los inmaduros porque están a tono con los deseos de Dios. Están a tono con los pensamientos, con los mandatos de Dios por medio de su palabra. El cristiano maduro realmente camina bajo la sombra de Dios. Cuarto, una gran pregunta que me la hice yo y se la comparto a ustedes. ¿Qué influencia están ejerciendo mis propios deseos, sus propios deseos en su vida? Como dice Michael, no me respondan, pero sí analícense. ¿Qué influencia están ejerciendo en mí mis propios deseos? ¿O no ejercen ninguna presión y realmente lo que domina, gobierna mi vida es la palabra de Dios? Quiere el Señor que así sea. Y si hay alguno de nosotros que está atravesando esta situación tan fea de que son los deseos los que nos están controlando, que en esta tarde clavemos rodilla en tierra, confesemos al Señor, le pidamos perdón, le pidamos ayuda, para que podamos verdaderamente hacer su voluntad y vivir como personas espirituales, porque nosotros somos espirituales, porque el Espíritu Santo habita en nuestro ser, somos espirituales. 6. Fíjense qué importante es, hermanos queridos, tener claro la definición, la realidad de lo que es la inmadurez espiritual y de lo que es la madurez. 6. Ser controlados por nuestros propios deseos, escuchen bien, ser controlados por nuestros propios deseos impedirá nuestro crecimiento. Y lamentablemente no solo impide nuestro crecimiento, impedimos a veces el crecimiento de nuestro cónyuge, de nuestro familiar, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestro vecino. Ser controlados por nuestros propios deseos impide nuestro crecimiento. Primero y principal. Y ahí la palabra de Dios dice claramente que no debemos ser de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Hermanos, vamos a leer algunos versículos. Romanos, capítulo 8, por favor. Versículos 5 al 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Le voy a pedir a algún varón que lea, por favor. Romanos 8, del 5 al 8. Así es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tal, no? Lo voy a leer yo en otra traducción. Que clarifico un poquito tal vez, si no se entendió algo. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y el verso 9 del mismo capítulo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según
El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. No es de él. Hermanos, hay que tener mucho cuidado y hilar muy fino. Hilar muy fino. Porque están los creyentes carnales, los niños espirituales que tal vez tienen 10, 20, 30 años y siguen siendo niños espirituales, por desgracia para ellos y para su familia y para la iglesia, ¿no? Porque una persona así frena el crecimiento de la iglesia, decíamos. Pero fíjense, que de pronto puede ser que a lo mejor esa persona nunca creyó, hasta puede ir a la iglesia, pero a lo mejor nunca creyó. Porque fíjense lo que dice el verso 9, más vosotros, o sea, en este caso la iglesia en Corinto, en este caso toda la iglesia de Cristo, vosotros no vivís según la carne, o sea, nosotros no debemos vivir según nuestra naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué cosa? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, al no ser de Dios, no le obedece. No se interesa por hacer su voluntad. Y tal vez le pone todas las ganas, las garras, y quiere esforzarse y dejar esto, y empezar a hacer esto que no lo hago. Y va a hacer un tiempo y se va a cansar porque lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Porque no está el poder de Dios en esa persona. Hermanos, que esto nos sirva para meditar realmente. No vamos a ver todo ahora, pero vamos a ver algunos versículos. El 14 me falta. El versículo 14 de este capítulo 8, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí podemos decir, amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios va a ser contencioso, pendenciero, se va a andar ofendiendo por cualquier cosa, va a andar hablando mal de los hermanos. En teoría no tendría que ser así, ¿verdad? Porque la palabra de Dios cada día nos va regenerando, la palabra de Dios cada día nos va transformando, la palabra de Dios cada día va sacando la inmundicia de la vieja vida que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos va llenando con su poder y con su autoridad. Hermanos queridos, que podamos reflexionar seriamente en base a esto. Hermanos, Efesios 5:18, por favor, y Ariel, Gálatas 5:16. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. En esta traducción dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿El creyente qué debe ser? Lleno del Espíritu Santo. Creo que aprendimos, no me acuerdo si en vida cristiana, los 4 mandatos en cuanto al Espíritu Santo. 2 positivos, 2 negativos, no sé si recuerdan. Los 2 positivos, ¿cuáles son? Primero, ser llenos del Espíritu, porque es un mandato, ser lleno del Espíritu. El segundo, andar en el Espíritu. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y los negativos, ¿cuáles son? No contristar al Espíritu y no apagar el Espíritu. Ariel, por favor. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del carne. Muy bien. Muchas gracias. Hasta aquí estamos llegando. El apóstol, leo en esta traducción, dice, por eso los digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Para ser guiados por el Espíritu, para andar en el Espíritu, que eso es lo que quiere decir andar, es ser guiado por el Espíritu, primero tenemos que ser llenos del Espíritu. Y para ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que haber nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pasar de la oscuridad donde vivíamos a la luz. Antes vivíamos como a nosotros nos parecía, porque estábamos enemistados con Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios, porque estamos enemistados con Él. Y también dice la palabra de Dios que la paga del pecado, en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué más dice?
La dádiva, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna. Hermanos, si todos los que estamos aquí verdaderamente entendimos un día que necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados, que no tenemos la capacidad, el poder, nada para nosotros perdonarnos nosotros mismos, necesitábamos de Cristo y fuimos a Él en busca de perdón, confesándole nuestros pecados, tenemos que vivir como nuevas criaturas, como nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas no habla tan solo de la posición, habla realmente de la actitud, también del comportamiento que debe tener un nuevo cristiano. Siempre digo, el que antes robaba no tiene que robar más, el que antes mentía no tiene que mentir más, y así sucesivamente. Pero para que eso pase necesitamos ser alimentados cada día. Que el Señor nos dé cada día la fortaleza para despertarnos con esa curiosidad y ese deseo y ese anhelo de saber quién tiene Dios para decirnos cada día por medio de su palabra. Y permítanme que les diga, un devocional está bien que lo leamos, pero no es todo. El Hijo de Dios con un devocional solo por día se muere de hambre. El devocional tiene que ser solo un complemento. Tenemos que tener una lectura consecutiva de las Escrituras, ya sea del Antiguo o del Nuevo, pero tenemos que tener una lectura consecutiva en oración, con disciplina, dedicarle un determinado tiempo, programar, decir, todo le voy a dedicar media hora de lectura al Señor y dedicarle media hora. Santificar el tiempo, aprender a redimir el tiempo. Porque si no vamos a ser anoréxicos espirituales. Hermanos queridos, vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por ayudarnos a considerar estos versículos que son porción, parte de tu santa palabra. Con tu ayuda, la próxima vez continuaremos viendo un poco más de esto, porque muchas veces, Señor, actuamos como niños espirituales. Muchas veces pensamos como niños espirituales. Y gracias por ayudarnos a ver esta tarde que al ser niños espirituales somos carnales. Y muchas veces nos justificamos buscando la falla o el error de los demás. Pero tú nos enseñas que tenemos que mirarnos cada uno a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos. A no mirar la viga que en el ojo del hermano. O mejor dicho, la espina, la astilla, sino ver esa viga que está en nuestro ojo, que no nos deja ver. Y esa viga puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestra altivez, o muchas veces tal vez la naturaleza pecaminosa porque verdaderamente no se creyó de verdad en el Señor Jesucristo. Señor, que con tu ayuda hayamos entendido que tú nos has hablado en esta tarde. Y si hay alguien en este lugar que ha entendido que verdaderamente necesita reconciliarse contigo, Señor, te clamamos en el nombre de Cristo Jesús que puedan entender, Señor, que todos somos pecadores. Ninguno somos buenitos, todos somos malos, Señor, porque somos engendrados en pecado, concebidos en pecado. Si hay alguien que ha entendido esto, que por favor te pueda ir a pedirte perdón por todos los pecados, te pida perdón y te invite que entres en su corazón y te reciba como Salvador y Señor de su vida, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Gracias por la vida de Victoria, que tan gentil y amablemente y bondadosamente ha abierto las puertas de su casa. Gracias, Señor. Bendice a la hermana con salud espiritual, con salud física y con tu protección en todo momento. Bendice los alimentos que vamos a compartir ahora, Señor. Bendice este pequeño tiempo de comunión y ayúdanos a retirarnos en paz, gozoso y agradecido porque una vez más nos has hablado. Te alabamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Espero que haya sido de vuestro agrado y si no ha sido de vuestro agrado, es palabra de Dios. Que realmente surge el efecto que tiene que surgir en cada uno de nosotros. Amén.